Ellas eran fans. Y todas las muchachas aplaudiendo y todo, y ella no aplaudía, nomás estaba recargando. Llamé cartones y aún no puedo creerlo. Nadie estaba preparado para esto, ni sus fans, ni su familia, ni siquiera él mismo. Porque el nombre de Lupillo Rivera, que siempre fue sinónimo de fuerza, valentía y música regional mexicana, hoy resuena no por sus canciones, sino por un dolor tan profundo que corta el aliento. Una noticia brutal comenzó a circular entre murmullos, ojos hinchados y voces quebradas, y nadie lo quería creer. Pero su esposa ya no pudo más, y entre sollozos, en un video íntimo que se ha viralizado, rompió el silencio con una frase que paralizó al país entero. No sé cuánto tiempo nos queda, pero voy a estar con él hasta el final. Y entonces el mundo supo que algo devastador estaba pasando, porque Lupillo, ese toro del corrido, ese guerrero incansable, ahora enfrenta su batalla más dura. Una enfermedad silenciosa, implacable, que no respeta aplausos ni escenarios, y que lo obligó a detenerse a mirar a sus hijos, como si fuera la última vez, a abrazar con desesperación a la mujer que no lo ha soltado ni un solo segundo desde que todo comenzó. Esta no es la historia de un artista en decadencia, ni de un escándalo pasajero. Esta es la historia humana, brutal y sin filtros, de un hombre que lo dio todo en el escenario, que sobrevivió a la sombra eterna de su hermana Jenny Rivera, que luchó con sus propios demonios, que reconstruyó su vida pieza por pieza y que ahora es golpeado otra vez por algo mucho más fuerte que la fama o el fracaso. Los medios lo sabían, pero eligieron callar su equipo. Pidió respeto, pero las lágrimas de su esposa hablaron más fuerte que cualquier comunicado, y lo que comenzó como un rumor terminó siendo una verdad que nadie quería enfrentar, porque Lupillo Rivera ha sido diagnosticado con una enfermedad devastadora, una que podría cambiarlo todo para siempre, y en el video donde su esposa, visiblemente rota, sostuvo su mano y dijo: «Vamos a luchar, pero hay cosas que no dependen de nosotros». El país entero se detuvo. Las redes ardieron y miles de corazones se quebraron al mismo tiempo, porque ya no hay espacio para negar, ya no hay lugar para los titulares engañosos. Hoy la verdad está aquí frente a nosotros, cruda y sin maquillaje. Lupillo no es solo un cantante, es un sobreviviente, un símbolo, una leyenda viva que desafió a la vida una y otra vez, desde su adolescencia marcada por la presión del apellido Rivera, hasta convertirse en un ídolo por derecho propio. Pero ahora ese ídolo tiembla. Ahora ese hombre que llenó estadios se enfrenta al silencio absoluto de una habitación oscura entre medicinas y oraciones. Esta es la historia de un amor bajo fuego, de una esposa que se rehúsa a dejarlo solo, de unos hijos que aún no entienden lo que pasa, de un país que por fin ve la fragilidad de sus héroes, y de una verdad que nos golpea como un puñetazo en el pecho, porque todos creían que Lupillo se había alejado por capricho, por fama o por ego, pero la verdad era mucho más dura. Era un secreto que dolía cargar y que hoy por fin sale a la luz. Esta es la historia que te romperá por dentro, pero también la que te abrirá los ojos, porque a veces solo entendemos lo que realmente importa cuando vemos a nuestros ídolos caer. Y este es uno de esos momentos donde no importan los conciertos, ni los premios, ni los rankings. Importa el hombre que está detrás del micrófono, el padre, el esposo, el ser humano, que hoy más que nunca necesita que estemos con él. Porque esta vez él no canta, esta vez él lucha por su vida. Recordamos que también son humanos, pero lo olvidamos rápido hasta que el dolor nos lo grita en la cara. Lupillo Rivera no nació con el micrófono en la mano, nació con el peso de una responsabilidad que ningún niño debería cargar. Cuando era apenas un adolescente, ya sabía lo que era ver a sus padres agobiados por el alquiler, por los papeles migratorios, por sobrevivir en un país que no los quería, y eso lo obligó a madurar, a callar, a contener su miedo, su rabia, su tristeza. Mientras otros pensaban en fiestas, él pensaba en cómo ayudar a su familia a salir adelante. Por eso, cuando la música apareció en su vida, no fue un juego, fue un grito, fue su única forma de respirar.
Comenzó organizando cintas en la disquera de su padre, pero cada vez que alguien no llegaba al estudio, él tomaba el micrófono no para brillar, sino para no explotar, porque tenía tanto que decir que ya no cabía dentro de su pecho. Su voz no era perfecta, era áspera, era rasposa, pero era real, era la voz de un joven que ya había vivido. Demasiado su padre lo escuchó, y se sorprendió no por el timbre, sino por la intensidad, por el dolor que salía en cada frase. Porque Lupillo no cantaba lo que soñaba, cantaba lo que dolía, pero con el talento vino la sombra de un apellido, la sombra de ser el hijo de Pedro Rivera, la sombra aún más pesada de su hermana Jenny, que comenzaba a convertirse en un fenómeno, mientras él aún peleaba por existir en los titulares. Hubo amor, claro que lo hubo, pero también competencia silenciosa impuesta por la industria, por los medios, por los fans, y Lupillo nunca lo admitió, pero en cada entrevista evitaba hablar de ella porque dolía, porque mientras el mundo la adoraba a él, aún le pedían que se ganara su lugar, en medio de eso. Llegaron las giras, el dinero, los excesos, la fama prematura, y con ellos las caídas silenciosas que nadie vio. Relaciones destruidas, noches de alcohol vacíos que ni las ovaciones llenaban. A veces estaba rodeado de cientos y se sentía más solo que nunca. A veces subía al escenario solo para no romperse en 1000 pedazos, porque para él cantar era sobrevivir, era la única manera de decir, estoy aquí, no me he rendido. Y así pasaron sus años 20 entre éxitos que crecían y demonios que también lo hacían. Pero algo cambió, de pronto la gente ya no lo veía como el hijo del jefe, ni como el hermano de la diva, lo veían como Lupillo, como el hombre que cantaba con el alma hecha trizas, el artista que no se escondía, el que convertía cada herida en canción, pero aún quedaba lo peor por venir porque el dolor que aprendió a ocultar regresaría como un huracán disfrazado de fama, de enfermedad, de escándalo. El precio de ser un ícono lo arrastró como un remolino sin freno, la fama no llegó despacio, llegó como un relámpago, lo subió al podio de los grandes, lo puso en la portada de todas las revistas, en todos los programas, en todos los escenarios, pero también lo dejó sin suelo, porque cada aplauso traía una nueva presión, cada éxito traía un nuevo enemigo, cada paso al frente le costaba una parte de sí mismo. Y lo que nadie sabía es que ese brillo tan intenso también quemaba por dentro, y detrás de cada foto, detrás de cada premio, detrás de cada concierto, había un hombre que seguía luchando con ese niño roto, que nunca tuvo tiempo de sanar, y esa batalla silenciosa, esa guerra interna, fue la que lo acompañó incluso en sus momentos de mayor gloria, porque Lupillo Rivera no es solo un cantante, es un sobreviviente de la vida, de la fama de sí mismo. Y aunque el mundo lo ve como leyenda, él sabe que esa leyenda se construyó sobre lágrimas ocultas, sobre sacrificios invisibles y sobre un amor a la música tan profundo que ni el dolor pudo silenciarlo. Pero el destino no había terminado con él, y lo que estaba por venir lo cambiaría todo para siempre. A cada éxito un precio oculto, y detrás de cada sonrisa una herida que nadie quería ver. Porque mientras su disco despreciado rompía récords y su voz se convertía en himno de los que lloran por dentro, su vida personal comenzaba a desmoronarse. La fama, como un espejo maldito, no mostraba la verdad, sino una versión retocada que no lo representaba. En público, era desafiante, fuerte, casi indestructible, pero en la intimidad comenzaba a caerse en pedazos. El teléfono no dejaba de sonar. Las giras lo alejaban de sus hijos, las tentaciones lo acechaban y la soledad lo abrazaba cada noche con la sonrisa de la fama, y el puñal del vacío comenzaron a llegar, los escándalos, las traiciones, las peleas, los titulares, los rumores, las verdades a medias. Todo se volvió parte de un espectáculo que lo devoraba, mientras él solo quería respirar su vida íntima antes protegida. Ahora era consumo público, y su nombre dejó de pertenecerle, porque Lupillo ya no era solo un hombre, era una marca, una imagen, un personaje que debía mantenerse firme, aunque el alma estuviera al borde del colapso.
El precio real comenzó a manifestarse, no en el dinero que seguía fluyendo, sino en lo humano. Su mente gritaba por descanso, su cuerpo pedía tregua, pero él no sabía parar, porque nadie le enseñó a detenerse. Lo único que conocía era la resistencia. Fingir, sonreír, cantar, incluso cuando sentía que moría en cada escenario. Sus relaciones amorosas se convirtieron en un campo de batalla. Promesas rotas. Mujeres que lo amaron, pero no pudieron con su oscuridad. Hijos creciendo a distancia, y él preguntándose si algún día podría sanar lo que ni siquiera sabía cómo nombrar, porque Lupillo no sabía amar sin lastimar. No porque no quisiera, sino porque creció creyendo que el amor era dolor, que mostrar debilidad era peligroso, y que pedir ayuda era de cobardes. El público siempre exigente lo juzgaba sin entenderlo, lo señalaba sin conocerlo, y él prefería callar, tragarse la culpa, antes que mostrar su verdadero rostro, hasta que un día no pudo más, y en 1900, una entrevista con la voz temblorosa, dijo: «He fallado muchas veces, pero no soy un monstruo. Solo soy un hombre intentando vivir, mientras todos me miran». Y fue entonces cuando por fin muchos comprendieron que el artista polémico era también un ser humano fracturado por dentro. Lupillo Rivera había conquistado lo que muchos sueñan, pero también había perdido más de lo que cualquiera imagina. Amigos, tiempo, amor, salud, y justo cuando empezaba a hacer las paces con su pasado, cuando por fin estaba reconstruyendo su relación con la familia, con su historia consigo mismo, llegó la noticia que haría temblar todo su mundo. El diagnóstico. No llegó con fanfarria ni señales dramáticas. Fue una mañana cualquiera. Una de esas donde el cuerpo despierta, pero el alma se queda dormida y los pensamientos pesan más que la cama. Sintió algo extraño en el pecho. No era dolor, era una sensación profunda, como si algo dentro de él estuviera mal. Había ignorado los síntomas por semanas como lo hacen los que han sido criados, para resistir antes que preocuparse. Lo atribuyó al cansancio, a los viajes, al estrés. Pero su esposa no lo dejó pasar. Ella ya lo veía distinto desde hacía tiempo. Notaba que su voz había cambiado, que su rostro estaba más pálido que en las noches. Despertaba bañado en sudor, jadeando con el miedo pegado al alma. Él bromeaba, lo evadía, intentaba tranquilizarla con sonrisas huecas, pero ella insistió. Lo llevó al médico, lo esperó con el corazón en las manos, rezando en silencio mientras apretaba la cruz de su cuello, y fue en esa sala blanca con olor a desinfectante y pasos fríos donde escucharon la palabra que congeló el universo. Al principio, no dijeron cáncer. Hablaron de estudios de células anormales, de análisis urgentes, pero el rostro del doctor lo decía todo, el tono en su voz no dejaba espacio para dudas. Lupillo se quedó quieto, como si hablaran de otro, como si no fuera real, pero su esposa se quebró al instante, se cubrió el rostro luchando por no gritar. Él intentó consolarla, le dijo que no era nada, que los médicos se equivocan, que todo estaría bien. Pero por dentro sabía que algo había cambiado para siempre. Sabía que el tiempo había comenzado a correr de otra forma y que el escenario más duro de su vida apenas estaba por comenzar. Y mientras hablaba, sus ojos se llenaban de un brillo que ella nunca había visto. Miedo. Un miedo real, crudo, desnudo, porque por primera vez en mucho tiempo, Lupillo Rivera ya no era el artista ni el hermano de Jenny, ni el toro del corrido. Era un hombre de carne y hueso enfrentando una sombra oscura que no sabía cómo combatir. Llegaron los estudios, las biopsias, los diagnósticos, y con ellos la confirmación. El enemigo tenía nombre, y ya vivía dentro de él. No era un susto pasajero. Era algo que pondría a prueba su cuerpo, su fe, su alma. El mundo afuera seguía girando. Los fans seguían pidiendo conciertos. Los medios preguntaban por su ausencia, pero por dentro su vida se había detenido. Comenzó a cancelar todo sin dar explicación. Desapareció de las redes, evitó los focos, y muchos pensaron que se trataba de otra polémica más. Otra rabieta del cantante polémico. Pero la realidad era mucho más brutal, porque mientras las redes especulaban,
Él estaba acostado en una camilla conectado a tubos mirando el techo, de una sala blanca apretando la mano de su esposa y susurrando con un hilo de voz. Dios, si me vas a llevar, dame tiempo para abrazar a mis hijos. Una vez más. El tratamiento llegó rápido, sin pausa, sin tregua, como una tormenta sin aviso. Fue agresivo, fue brutal, y sus efectos no se hicieron esperar. Su cuerpo comenzó a cambiar, perdió peso su rostro, se afinó su voz, esa que había sido su alma, su escudo, su historia. Ahora salía débil, quebrada, cansada en casa. Su esposa se volvió enfermera, cocinera, psicóloga, madre, y Sostén lo ayudaba a caminar, le preparaba sus comidas, le sonreía con el alma rota y fingía ser fuerte para que él no se sintiera culpable. Pero cada noche cuando él dormía, ella se encerraba en el baño para llorar en silencio, para rezar de rodillas y suplicarle a Dios que no se lo llevara, que no podía ser así, que sus hijos no podían vivir otra pérdida. Lupillo por su parte comenzó a escribir de nuevo, pero ya no canciones para los charts, ni para la fama, letras privadas llenas de miedo, de recuerdos, de culpas, de amor, canciones que quizás nadie escuche jamás, pero que guardan todo lo que su voz ya no podía gritar. La enfermedad no lo hizo más débil, lo hizo más humano, más consciente. Comenzó a valorar el silencio de una tarde, la risa de sus hijos, un café caliente en la cocina. El abrazo de su madre pidió perdón. Cerró ciclos, miró a los ojos con humildad, ya no como ídolo, sino como hombre, como esposo, como padre, como hijo, como un ser humano a punto de enfrentarse con su verdad más dura. Quienes lo rodean lo saben. Esta es su prueba más grande, no una lucha por los escenarios, ni por la industria, ni por los rankings. Es una lucha por su vida, y aunque hay días buenos y otros eternos, Lupillo no ha dejado de luchar porque en su pecho aún vive ese niño que cruzó la frontera con miedo, el joven que lloraba cantando en estudios vacíos, el hombre que cayó 1000 veces, pero siguió de pie, aun cuando su cuerpo gritaba que se rinda su refugio. Fue ella su esposa, la mujer que no buscó fama ni aplausos, que no necesitó redes sociales ni cámaras para mostrar su amor. Ella lo cuidó en silencio, lo sostuvo cuando se derrumbaba, lo abrazó cuando temblaba de miedo, le habló bajito. Cuando el dolor lo consumía, le arreglaba la almohada. Cuando no podía dormir, lo cubría con su cuerpo. Cuando el frío era más del alma que del clima. Y cuando él ya no podía hablar, ella le recordaba con firmeza: tú no eres esta cama, tú no eres esta enfermedad, tú eres el hombre que me enseñó a no rendirme. Y él lloraba porque nunca nadie lo había amado así. Nunca nadie le había devuelto tanto sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, el mundo del espectáculo callaba. Algunos colegas enviaron mensajes privados. Otros simplemente desaparecieron los medios que antes lo perseguían. Ahora evitaban mostrar lo vulnerable, como si la debilidad de un ídolo fuera una amenaza para las ventas. Las disqueras, los managers, los promotores entendieron que no era momento para vender su imagen, pero ese silencio que afuera parecía respeto por dentro se sentía como abandono, y Lupillo lo entendía. Entendía que en este mundo, cuando dejas de brillar, muchos dejan de mirar. Pero él ya no necesitaba reflectores, necesitaba fe, necesitaba amor, necesitaba paz, porque esta vez no se trataba de una gira, ni de un disco, ni de una polémica. Esta vez se trataba de su vida, de su familia, de su alma. Esta vez no luchaba por fama. Esta vez luchaba por seguir aquí, por poder abrazar una vez más, por poder despedirse si era necesario. Pero en sus ojos aún quedaba fuego, aún quedaba historia, aún quedaba vida. Y mientras la enfermedad avanzaba, él seguía escribiendo, cantando cuando podía, sonriendo con el poco aliento que le quedaba. Porque Lupillo Rivera, aunque herido, aunque cansado, aunque olvidado por muchos, aún no ha dicho su última palabra. Pero lo más impactante no fue la guitarra, ni los mensajes grabados, ni siquiera la carta sellada. Lo más impactante fue su silencio, porque en ese silencio había más verdad que en todos los discos juntos.
En ese silencio estaba el hombre, no el artista, el padre, no el ídolo, el ser humano que había vivido con el alma abierta y que ahora solo pedía paz. Cada vez que sus hijos entraban al cuarto y lo miraban, sabían que algo había cambiado. Ya no era el hombre fuerte que cargaba el apellido Rivera como una armadura. Ahora era su papá, el que los protegía con miradas, el que les enseñaba que la vulnerabilidad también es parte del amor. Su esposa, que lo había visto en la gloria y en el abismo, lo abrazaba cada noche como si fuera la última vez. Le leía fragmentos de los libros que él amaba, le cantaba bajito, las canciones que él escribió en silencio, le acariciaba el rostro cuando el dolor lo obligaba a cerrar los ojos. Y en esos gestos estaba la más pura de las devociones, porque no hay amor más real que el que cuida cuando ya no hay nada que ofrecer. Y mientras afuera la industria seguía girando sin mirar atrás, como un circo que cambia de acto, él seguía dejando huellas invisibles dentro de su hogar. Cada rincón tenía algo suyo, como si su alma se hubiese esparcido por cada mueble, cada fotografía, cada objeto común que ahora se convertía en reliquia. Su madre lo visitaba en silencio. Lo miraba largo, sin decir mucho porque no hacían falta palabras. Sus manos arrugadas le sostenían la frente y le recordaban que aunque el cuerpo cayera, la raíz seguía intacta. Y una mañana, cuando el sol apenas tocaba la ventana, él pidió que nadie lo despertara. Quería descansar, pero todos sabían que eso significaba más que una siesta. Era su forma de decir: estoy listo. Y en ese día, la casa se llenó de una calma extraña, como si el tiempo se detuviera, como si el aire esperara algo. Los relojes no importaban, las llamadas no existían, solo el sonido leve de su respiración, el tic-tac de lo inevitable y el murmullo de una familia que ya no pedía milagros, solo paz. Y aunque nadie sabe lo que pasará mañana, aunque el diagnóstico siga siendo una amenaza, aunque el miedo no desaparezca en ese hogar, se respira algo distinto. Se respira amor verdadero, de ese que no necesita ruido, de ese que no muere con el cuerpo, porque mientras haya alguien que lo recuerde, que cante sus canciones, que abrace sus errores y honre su verdad, Lupillo Rivera no se ha ido, porque él no fue solo un artista, fue una historia viva, una herida abierta, un corazón sincero que nunca cantó para la fama, cantó para no morir por dentro. Y mientras su voz aún resuene en alguna radio, en alguna memoria, en algún hijo que repita sus versos, él seguirá aquí, no como ídolo, no como leyenda, sino como lo que siempre fue: un hombre que amó, cantó, cayó, luchó, y en el final más silencioso, gritó con su alma. Lo único que siempre quiso decir: estoy aquí, amé con todo, fallé sin miedo, viví sin reservas, y si me voy no me olviden. Cántenme fuerte porque ahí estaré. Casa se llenó de una calma extraña, como si el tiempo se detuviera, como si el aire esperara algo. Los relojes no importaban, las llamadas no existían, solo el sonido leve de su respiración, el tic-tac de lo inevitable y el murmullo de una familia que ya no pedía milagros, solo paz. Y aunque nadie sabe lo que pasará mañana, aunque el diagnóstico siga siendo una amenaza, aunque el miedo no desaparezca en ese hogar, se respira algo distinto. Se respira amor verdadero, de ese que no necesita ruido, de ese que no muere con el cuerpo, porque mientras haya alguien que lo recuerde, que cante sus canciones, que abrace sus errores y honre su verdad, Lupillo Rivera no se ha ido, porque él no fue solo un artista, fue una historia viva. Una herida abierta, un corazón sincero, que nunca cantó para la fama, cantó para no morir por dentro. Y mientras su voz aún resuene en alguna radio, en alguna memoria, en algún hijo que repita sus versos, él seguirá aquí, no como ídolo, no como leyenda, sino como lo que siempre fue: un hombre, que amó, cantó, cayó, luchó, y en el final más silencioso gritó con su alma. Lo único que siempre quiso decir: estoy aquí. Amé con todo, fallé sin miedo, viví sin reservas, y si me voy, no me olviden. Cántenme fuerte porque ahí estaré. Y
Y así termina esta historia, no con un adiós, sino con un eco que seguirá resonando mientras exista alguien que lo recuerde, porque Lupillo Rivera no se apagó, simplemente se transformó en leyenda, en canción, en memoria. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez cantaste con él, si alguna vez entendiste su dolor, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que merecen ser contadas, porque recordar también es resistir. Y aquí estamos, para que ninguna voz como la suya sea olvidada nunca,